Seguimos para retomar un tema pues bastante polémico, la toma de decisiones de parte de la federación en cuanto a cómo se ha determinado el torneo, cómo se le da el campeonato al Once Deportivo, cómo se quiere determinar también el ascenso y el descenso y también cómo el vencedor le cede la categoría. De esto y más vamos a hablar a continuación con Hugo Carrillo. Platicó con nosotros, veamos. Hugo Carrillo visitó nuestro programa hermano DC4. Con muchas preguntas queremos respuestas, sobre todo entre primera y segunda división, decisiones importantes que se han tomado. Pero entendamos los por qué desde un inicio. ¿Cómo se tomaron las decisiones? Obviamente que le veníamos dando seguimiento con la primera división, tuvimos reuniones continuamente y ellos en un principio junto a las otras dos ligas decimos que vamos a suspender el torneo, los 3 torneos hasta el 18 de abril. Pero luego cuando ya viene lo del 20 de marzo, donde se decreta lo que es la cuarentena domiciliar, la primera división se pronuncia y nos solicita de que se dé por terminado lo que es el torneo de clausura 2019-2020. Principalmente la postura de ambos equipos involucrados en descenso. Vimos que los dos equipos habían hecho inversión, tanto Jocoro como también Platense, y por eso es que nosotros decidimos al final de que se dé un partido. De esa manera, Platense iba a demostrar, o puede demostrar, que sí tiene la capacidad para estar deportivamente en primera división, o Jocoro puede demostrar también que tiene la capacidad de seguir permaneciendo en la primera división. La justificación sobre segunda y su campeón fue la siguiente. Por eso es que en la segunda división no podíamos definir nosotros un campeón de una sola vez, porque hay 2 grupos, el A y el B. Entonces en el grupo A entiendo que está Huayúa o Racing, y en el otro grupo está Platense. Pero sobre la discordancia de criterios entre las 3 ligas, ¿qué ha sucedido? Ahora que tenemos nosotros las tres solicitudes de la primera, de la segunda y la tercera, nos damos cuenta que existen distintos puntos que no son en común. Por ejemplo, lo único que sí es en común es la terminación del torneo, el 20, pagarles el 100% a los jugadores hasta la terminación del torneo. Vamos a analizar esta situación, vamos a analizarla de tal manera que vamos a encontrar la mejor forma del fútbol. Una puede ser, voy a repetir, puede ser que quede así como está. Ninguno sube, ninguno desciende. Ahora bien, sobre Once Deportivo y su campeonato, todo el torneo, o sea que Once Deportivo tampoco quedaría campeón. Podría ser así, podría ser. ¿el principal problema actual en el país será? En nuestro caso, la decisión va más por lo económico. Eso, el músculo económico que tienen los dirigentes en el país, y con esta suspensión de aproximadamente 2 meses sin percibir ingresos, se les era difícil, iban a caer en un incumplimiento con los jugadores, y iba a ser peor todavía. La Asofutpro también ha tenido que accionar en esta situación. La asociación ha estado de acuerdo por la misma situación que está viviendo el país en cuanto a permitir que las cosas se han encaminado o se han dado como se han dado hasta este momento. Los jugadores han tenido su voz. Ellos todavía están en el proceso de ser registrados en la Federación Salvadoreña, todavía no son miembros. Sobre los finiquitos se dijo también. Quedamos con el nuevo acuerdo de que ellos, por este tiempo que ha dado el presidente de los 30 días, se les va a dar 15 días para que los equipos presenten el finiquito correspondiente, pero no es que se dice de que hasta ahí esa fecha se va a pagar. Y la situación fue detallada de la siguiente manera por Carrillo. Que lo importante de la primera división, el caso Alianza ya le pagó, solo creo que por la misma situación a 2-3 jugadores que no les ha cancelado. Águila comienza a pagar a partir de mañana por grupitos pequeños, pero ya está en ese proceso. Metapan en la misma sintonía. Hugo detalló que esto es un pago que los jugadores ya tenían ganado. Y es algo que ellos se han ganado, o sea, no es una cuestión de que pues, se les está dando por bono, sino que es un trabajo que ellos realizaron y obviamente necesitan que se les cancele. Chalate tenía una situación un poco más compleja, pero parece que... Hablé con el presidente de Chalatenango, con el doctor Mejía, a pesar de que está él en cuarentena todavía, él con el vicepresidente esperan ellos el día jueves, a más tarde el día viernes, cancelar el adeudo que tienen. Ahora, cambiando de tema, Atlético Marte. Nos escribimos con el licenciado Claro, y él me manifestaba efectivamente que ya públicamente él ya lo había hecho, lo que se refiere a Atlético Marte. Entonces ya lo dijo él y yo esperaba pues que él siempre lo hiciera, porque ese había sido el acuerdo. Ya esto lo hicimos en diciembre hicimos esto.
lo que era la cesión de la categoría actualmente de vencedor a Atlético Marte. Carrillo dijo sobre el acuerdo entre ambas partes estas palabras. Igual voy a decir lo mismo, es un 90%. Él puso 99. Bueno, Vos ya le bajaste 9. Bueno, 99% de que así va a ser, ¿verdad? Hoy me escribieron también de que cuando hacemos ya la sesión para que ya se vaya trabajando en lo que es la estructura de Atlético Marte y efectivamente, si las cosas no cambian, así va a ser. Sobre la Junta Directiva de Marte, Carrillo confirmó. También está el acuerdo de que el licenciado Claros y su hijo van a formar parte de lo que es la Junta Directiva de Atlético Marte, ¿verdad? O sea, ellos van a tener participación. Y sobre los jugadores dice que los jugadores que tiene ahorita el vencedor, pues no quisiera ahondar, ¿verdad? Pero aquellos que tienen contrato, pues pueden seguir en Atlético Marte, ¿verdad? Además soltó la siguiente primicia sobre Edesa, que está interesado en... Allá cuando comenzamos a platicar con el licenciado Claro, hablamos con la junta directiva, parte de la junta directiva de Edesa, ¿verdad? Y a ellos les pareció muy bien que Marte regresara al estadio de Cucatlán. El mensaje final a los jugadores fue tranquilidad. El aclararle a los jugadores que no se sientan desprotegidos, por el contrario, nosotros vamos a estar pendientes como comité ejecutivo de que los dirigentes cumplan con el adeudo que tienen con ellos. O sea, no se pueden sentir tanto también la segunda división como la tercera división profesional, ¿verdad? Y decirle siempre a la población, cuidémonos, hay que atender las indicaciones del presidente, del Ministerio de Salud, porque realmente esa es la forma como nosotros vamos a combatir esta enfermedad quedándonos en casa. Luego de dicho todo lo anterior, Carrillo dejó claro al principio de su entrevista que al final de todo, cualquier cosa puede pasar. Tendremos que esperar a que primero pase la pandemia. Correcto, para oficializar ese traspaso queda pendiente la firma que se haría pues cuando se termine esta cuarentena domiciliar. Pero vamos a hablar de este tema y todos los puntos que ahí tocaba el presidente Hugo Carrillo. Vámonos a continuación a leer la pregunta que dice: si todo indica que el vencedor va a ceder su categoría al Atlético Marte, bueno, ya la cedió. ¿Estarías de acuerdo, sí o no? Vámonos a la pregunta. ¿Les parece esta decisión tomada? A ver, a pesar de estar en pausa, nuestra Liga Mayor de Fútbol nos sigue regalando noticias y durante las últimas 48 horas hemos tenido varias. Y lo único que queda claro es que si buscamos respuestas, no hay que ir a la fast food con las preguntas. Eso queda clarísimo. A ver, varios temas Un montón. que vamos a tocar. Claro. Quiero arrancar con lo que terminamos el viernes pasado, ¿sí? Que era el reclamo impuesto por parte de la segunda división, que plasmó y presentó su argumento del por qué estaba en contra de la decisión tomada por parte de la fast food. Según la primera división, fue decisión absoluta de la fast food de coronar campeón al Once Deportivo y elegir tener un partido extra para definir el descenso entre Jocoro y el Platense. Por cierto, el argumento dado por segunda división, muy bien plasmado, Muy bien. con argumentos sólidos y válidos. Hasta cierto punto. Hasta A cierto ver, abogado. punto. Hasta cierto punto. A ver, Porque no deja en claro cómo se va a sacar el campeón de segunda división. lo se va a establecer? impuesto por segunda división. Porque ¿cómo El lo sacarías? documento. Claro, ¿cómo lo sacarías? El Platense no tendría que ser el campeón de la segunda división si nos vamos al mismo parámetro ocupado en la primera división, que fue el Once Deportivo, que era el líder del torneo. El líder del torneo en la segunda división, por puntos, tendría que ser 11 Lobos y no el Platense. Si te vas por la otra vertiente de que como el Platense había ganado el torneo anterior y en el acumulado era líder, también tendríamos que llevar ese criterio a la primera división y en todo caso sería Alianza el que tendría que tener el título. Entonces existe Hay como una discrepancia. un problema grande, ¿no? Tremendo que hay que resolver. Y así como hay confusión, y lo hubo en segunda división, ahora de repente, este día surgen confusiones en primera. Porque ya lo que había establecido la fast food en su momento, de que el Once Deportivo es campeón, y surge este partido extra para definir el descendido, de repente ahora, Siempre para no. atrás, Siempre un no. retroceso épico por parte del presidente de la fast food, y deja todo en limbo. Lo único que está claro Es es que ya que no el hay. clausura Terminó. 2020 queda cancelado.
Claro. Pero de ahí en adelante no hay nada definido. No, ¿cómo Y no? ¿Qué? Marte va a estar en Marte en primero. primera. Dejemos eso hacer nada, Eso está porque clarito. estamos hablando de clausura. No, pues está definido. Estamos hablando de clausura 2020 y estamos hablando de la temporada de 2019 y 2020. Yo sé. Marte entra en la próxima temporada. Pero está Entonces, claro. así como de repente queda en limbo el tema de descenso, también dejó entrever que lo del Once Deportivo como campeón de clausura queda ahorita. Que para mí es una lástima. Puede ser. Para mí es una lástima porque Como sí, puede ser que no. Como puede ser. considero que es el justo ganador del torneo. Ok, empiezo con esto. ¿Ha sido el retroceso que dio el presidente de la FESFUT este día correcto, sí o no? A mí no me parece correcto. No, es que para mí yo tengo que calificar esto a partir de, en aquel momento en que se tomó la decisión, debía haberse involucrado a la segunda división para Exacto. poder igualar Segunda y tercera segunda y división. tercera, a todas las divisiones para poder igualar criterios. No podemos tomar decisiones de la segunda división si no hay un representante de la segunda división ahí. ¿Me explico? Entonces, para mí, Y entiendo que tampoco había de la primera. Bueno. Una decisión de la FESFUT. bueno, entonces en ese caso, para mí, tienen que ser unánimes los criterios, tienen que ser uniformes. Entonces el retroceso en para tu mí opinión es positivo. El retroceso para mí es positivo, no el hecho de, a ver, el mensaje que mandás es un mensaje de no ser determinante y no ser certero con tus decisiones, sí, pero Queda mal el vocero, pero la decisión pero era la correcta. decisión es la correcta. Al final tiene que ser unánime y uniforme ¿Amiga? la decisión. Yo creo que esto es fiel reflejo de que las decisiones que se tomaron en su momento fueron muy apresuradas. Y por eso ahora tenés que dar un paso atrás. Ok. O sea, no lo meditaste bien, está bien decir se cancela el torneo, pero entonces sí, todavía no vamos a determinar un campeón. Pero estamos claros que el torneo se Ok, Hernán, ¿qué crees tú que haya provocado este retroceso por parte de la FESFUT? Obviamente la inconformidad de los equipos de segunda división, de tercera división, incluso algunos de la primera división, ¿no? Ya también teníamos en programas anteriores gente que mencionaba que había cierta opiniones intereses. diferentes dentro de la primera, y obviamente en la segunda pues todos querían a un equipo que Y subiera no de fue forma directa. cualquiera, Hernán, fue el presidente de la primera división que tuvimos en el programa acá y dijo, hay intereses Claro. detrás de estas decisiones. No mencionó nombres exactos, pero sí dio a entender de que obviamente cada quien tiene sus intereses. ¿Es la decisión sobre el descenso vinculante, la decisión sobre el campeón del torneo, Diego? Tiene que ser. A mi juicio tiene que ser. Es que hay que unificar criterios en todo aspecto. Y yo quiero hacer un ejercicio que usualmente no se hace, pero veámosle el lado positivo a esto. Al final del día, lo importante es que el fútbol tenga decisiones y líderes que le den decisiones justas. Y creo que muchos estábamos de acuerdo acá en un principio en que en el caso de que muy probablemente no sabíamos si era lo más justo de lo que estaba sucediendo tanto para primera como para segunda. A veces retractarse, aunque no se diga, porque no lo ha dicho el presidente de la FESFUT, retractarse a veces puede ser No, pero se sano. retractó. Pero no lo dice abiertamente, me equivoqué, No, que nunca lo va a decir. Por eso digo, aunque no lo diga, puede ser sano para la decisión final que Ok. se tome. A ver, yo no lo veo, para serte franco, yo no lo veo del todo mal. Porque sí es cierto que él toma una decisión, que creo que concuerdo de que fue en ese momento muy apresurada, se podría haber esperado un poquito más, pero al final de cuentas, si tú tomas una decisión equivocada, pero vienen las personas afectadas y te dicen, mire, nos sentimos afectados por esto y por esto, y tú analizas eso y dices, sí, posiblemente, bueno, vamos a cambiar esto y vamos a analizar las cosas. Creo que dentro de todo... Además, yo creo que la utópico. decisión, Ojo, ese es- la decisión tomada hoy se tuvo que haber tomado hace correcto. semana y algo, Esto- ¿no? Es bien fácil, ¿no? Perdón, Diana. Se cancela el torneo y cuando pase esta locura, nos designamos. sentamos, hombre, ya todos con cabeza fría y vemos qué pasa. Pero si no lo hiciste en ese momento, no significa que no lo puedas rectificar después. Claro. Pero Entonces, deja dile muy tú, mal parado, dile Hernán. tú eso, Hernán, a Once Deportivo, que fue declarado Sí, campeón, ese- celebró ese es el título, problema. y Y quitarle ahora el título. posiblemente se quede con las manos vacías. Que no creo tampoco. Aunque haya sido la mejor decisión posible la tomada este día de, hey, ¿saben qué? Sería bueno sentarnos los dirigentes, ¿verdad?, de este fútbol y tomar una decisión. O sea, suena tan elementario, ¿ah? Tan Hasta- básico. tan básico. a ver, pero que- no seamos tan a ver, no le tiremos tanto a nuestra liga, porque es cierto que todo se apuró demasiado, pero y en otro lado del mundo, en ligas donde ya esos problemas no se tendrían que dar, también se han dado. ¿Cómo cuál? ¿Por qué?
Porque En ninguna han declarado un campeón. No, Mira, ninguna. título, ojo. sí, Dime pero un ejemplo. pero Ese ejemplo no hay. Y tampoco- Eso yo. lo que pasa es que unos descampeonizarlo. están presionando, por un lado, de que se termine el torneo, otros están presionando porque se acabe ya los torneos y se declare un campeón. Yo comparo esto Todo con con- lo que sucedió en el Comité Olímpico Internacional. Bueno, Así de desastroso fue. Entonces, afortunadamente, en ambos casos, la decisión final se tomó, Claro. que fue la correcta. pero se tomó pues, mucho, y yo creo que todos coincidimos que fue tarde. Entonces, Claro. al final de cuentas, puede que exista esto, ¿no? Es lógico, pero ¿por qué? Porque una situación como la que estamos viviendo tampoco nunca la habíamos Ahora, vivido. ya solo Pero para... no, eso no es justificación por lo prematuro que fue la decisión que ahora nos tiene en esta situación. Y ya solo para cerrar, no sé si tenemos más tiempo, Un pero poquito. hay que tener claro que no es tampoco que se le haya revocado ya el título a Once Deportivo, No, ni para que nada. Jocoro no vaya a jugar su partido contra Platense, hipotéticamente. Es que no sabemos nada. Es que no hay Es así de decisión. fácil. Todo queda Queda en el aire. duda. Y es difícil anticipar esa reunión que tampoco sabemos cuándo se va a dar. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de los dirigentes que se van a reunir en esa próxima reunión para tomar ya decisiones finales. Buen ejercicio. ¿Cuál sería el mejor consenso posible a tomar? A ver, para mí, el tema de primera división, hay un campeón y hay un descendido. Para mí, en primera división hay un campeón y hay un descendido. En segunda división, Porque todo esto es un efecto dominó. Vámonos Sí, entonces a la segunda división. A ver. ¿Qué consecuencias trae eso? para mí, en segunda división debe haber, si hoy el campeón, ¿quién es el líder del otro grupo? Once Lobos. Once Lobos. Si Once Lobos es el campeón de este torneo, por Líder. Jugar contra Platense. jugar contra Platense para saber Sí. quién es el que Pues asciende. ese partido extra sería entre 11 de Lobos y Exactamente. Platense, y el ganador a primera. Va para Exacto. primera. O sea, ¿por qué generalmente cuando hablamos si el torneo terminara aquí, ahorita fulano sería campeón o tal equipo sería campeón? Bueno, hoy se aplica. El torneo terminó, entonces ahorita el campeón es... Once Lobos. Pero 11 sería, Lobos y sería 11 injusto también, porque le estás Deportivo. dando el campeonato al No, líder Once en Lobos no primera. sería campeón. Tendría que jugar No, con no, no, Platense campeón me refiero del torneo. Del Le torneo. estás dando Ah, el al torneo. 11 líder el campeonato, ¿y por qué no solo vas a dar al líder de segunda el campeonato? Que hay dos ¿Y grupos, qué Diana. hacían? Es que hay dos grupos, en En segunda uno está división hay el grupo Platense A, grupo B. y en otro está Once Lobos. Claro. Tendría que enfrentarse los Un- dos un para ver partido, quién para asciende. El que definirlo. tenía más puntos, si no me equivoco, 18 puntos, 11 11, Lobos 11. y 16 el equipo de Platense. Exacto. Con respecto a la primera, la variante es que Alianza, que era el campeón del torneo anterior, no estaba entiendo. en la primera posición. Claro. Y eso es lo que lo hace diferente en ese sentido. Bueno, queda esperar, ¿no? Tener un poquito de paciencia, palabra que todos tenemos que ir aprendiendo durante estos días tan complicados. Muy bien, otro tema que se tocó ahora fue lo del regreso de Marte a Primera División, luego de que el vencedor haya notificado este día que le cede la categoría al Marte. Mi gran pregunta es, ¿por qué ceder la categoría? ¿Por qué no vender la categoría? ¿Por qué llegar a este acuerdo así? Pregunto, Pues, nada Desde el más. momento en que, bueno, por ejemplo, el presidente de la federación decía que el presidente actual y su hijo van a formar parte de la junta directiva, es porque me imagino que justamente por eso mismo no te ibas a vender a ti mismo un derecho, ¿no? Entonces lo Entonces sé. prácticamente es eso, ¿no? Me das la categoría a cambio de estos dos puestos dentro de la junta directiva. ¿Es así? ¿Entiendo bien? Podría ser, ¿no? Y creería que es luego de un estudio muy minucioso sobre posibles beneficios económicos de marca. De la pueda traer- marca. Correcto, que le pueda traer esa dirigencia a este equipo y devolverle la identidad que tiene, ¿no? ¿Cierto o falso que Marte regrese a Primera División es algo positivo para la Primera División? Es un histórico, es Sí, el denominado muchos Quinto Grande. aficionados de Ok. Marte. Sí, es, ¿Algo o nada la forma en que regresa para ustedes? Algo. sí, es algo. es Ahora, algo. ¿sabes lo que pasa? Es que aquí no va a haber una gran afición que te vaya a reclamar como Exactamente. ocurre en Firpo. ¿Ya? Firpo sí tiene una gran afición. Marta hay que reconocerla que estuvo identificada con las Fuerzas Armadas, pero después de eso se desligó y la afición de Marte no es grande. ¿Ah? No es grande. El reto me parece que va a ser eso, buscar una afición dentro de la capital. Ok. ¿Cómo quedan los jugadores del vencedor ante todo esto? Son agentes libres, en teoría ahorita son No sé agentes si libres, todos, pero ojo, habría que tienen- revisar contrato a contrato. No sé Sí. si todos. tienen puerta abierta como para formar parte de Marte. ¿Tienen según- puerta abierta? ¿Es según lo que- decisión de los jugadores o Pueden seguir, esas fueron las palabras. Esa fue de- la palabra de Pueden Porque en continuar teoría en siguen Atlético con Marte. contrato, ¿no? No, lo que pasa es que mire, si nos vamos a lo contractual, ojo, porque tú firmas
para jugar con el vencedor legalmente en la primera división. Claro. La única forma en que puedas seguir cumpliendo tu contrato es que si el vencedor se va a segunda división, pero deportivamente. Como eso no se da, sino que se da por una sesión, los jugadores tendrían que quedar libres. Legalmente así es, Legalmente. ¿no? Porque el papel así lo dice. Ahora, nuestros contratos acá habría que ver que hay que revisar cada cláusula, ¿no? En estos contratos. Yo creo que la base puede igual y terminará siendo la misma, no me sorprendería, porque es esa dirigencia con sus jugadores de confianza, muy probablemente con su cuerpo técnico de confianza. Y a mí no me sorprendería. Y es una junta directiva, es un cuerpo técnico y es un cuerpo de jugadores que ha hecho bien las cosas en primera división. Cuerpo técnico no tiene. Cuerpo técnico no, tenés razón. Cheta dijo, Me retracto en eso, pero en cuanto a jugadores y en cuanto a junta directiva han hecho las cosas muy bien en Ya primera se conocen, división. han trabajado juntos. Bueno, lo único que nos queda entonces ahora claro es que, nuevamente, clausura cancela, Sí, señor. Y Atlético. Marte regresa y va a ser inquilino junto a la alianza En el que está de Cuscatlán. Ahí Este es el viene otro, Río. Porque Ahí viene si bien lo de vencedor era el peor secreto posible de Pasillo, el otro es el Independiente. Sí, señor. Así es. ¿Veremos al Firpo comprar la categoría de Independiente? Voy a citar las palabras de nuestro presidente. Puede ser. Todo puede pasar. Puede ser. Puede ser Miren, que sí. Puede ser que no. Puede ser que no. Le voy a dar otra postura bien interesante que dice, quien merece en segunda un juego extra es Racing Junior porque es el subcampeón. 11 Lobos ni siquiera clasificó en el torneo pasado. Pero- Son diferentes posturas que se podrían tomar en cuenta. Vámonos a leer la pregunta a continuación que dice. A ver, todo indica ya que el vencedor pues ha cedido su categoría a Atlético Marte. Wilfredo, ¿qué opinas sobre esto? Te leo con mucho gusto. Dice, estoy de acuerdo, pero por otro lado critico que el Marte no sea capaz de ascender como se debe, pero es de aceptar que son más estables económicamente. Hueso Albo es un equipo con historia, pero el problema es que siempre desciende y la idea es que se logre mantener en primera, muy cierto. Brandon dice, no me parece. Si un equipo quiere estar en primera división, debe ganarse el puesto como se debe, sudando la camiseta. Muy bien, vamos a cambiar de tema y hacemos pues un recuento, un recorrido por el mundo que por motivos de fuerza mayor pues varias competencias deportivas han tenido que ser canceladas. Veamos. El COVID-19 se ha expandido por prácticamente todo el mundo y el deporte no se ha salvado, por lo que muchos eventos se han tenido que suspender, cancelar o realizar sin público. Pero ¿qué hubiese pasado si los eventos hubieran continuado? Sin duda, a estas alturas ya tendríamos algún campeón, como el Liverpool, equipo que de ganar pudo haber levantado la Premier el fin de semana anterior, culminando un torneo para el recuerdo por el performance y la cantidad de partidos invicto. Se han cancelado 7 premios en la Fórmula 1, donde los últimos afectados han sido Países Bajos, Mónaco y España. También el tenis ha visto cómo se cancelan los torneos. El más importante ha sido pospuesto para septiembre y es el Roland Garros, el cual debía iniciar el próximo 24 de mayo. Esto hace que el calendario se comprima de manera considerable y ponga en duda la realización de algunos torneos, como por ejemplo la Laver Cup, la cual es organizada por Roger Federer. También el primer gran torneo de golf, el Masters de Augusta, ha sido aplazado por la pandemia. A estas alturas ya comenzaríamos a vaticinar quiénes podrían estar en las listas finales para la Eurocopa 2020, la cual se ha pospuesto para el próximo año. Lo mismo con la Copa América, que por primera vez se iba a disputar en 2 sedes compartidas. En la Champions ya conoceríamos los cruces de cuartos de final, donde pudo haber sorpresas. El Barcelona recibía al Napoli en el Camp Nou con el global empatado a 1, pero nada estaba escrito porque el equipo culé no estaba pasando su mejor momento. Por otro lado, el Madrid llegaba con el panorama en contra para enfrentarse al City en Etihad, pero Zidane sabía plantear ese tipo de partidos y buscar la remontada. En nuestro país, el torneo Clausura 2020 estaría listo para disputar la 4ª fecha de la segunda vuelta, haciendo una pausa en fecha FIFA donde El Salvador, este viernes, hubiese enfrentado a Panamá en el Cuscatlán, en un partido que significaba prácticamente una final por la lucha del último puesto al hexagonal, donde una victoria nos catapultaba aún más. Además, este martes se estaría enfrentando a Belice para buscar más puntos en el ranking. Sin duda alguna, la pandemia ha afectado al mundo entero y el deporte ha tenido que paralizarse para enfrentar una crisis que está dejando tocados todos los elementos de la sociedad. Hoy, lo más importante es la salud y quedarse en casa. Para la polémica, Nelson Hernández. La polémica.